Hola, soy Valentina Rodríguez Murillo y pertenezco al grupo 8, que nos corresponde el tema 7, que es el de la ironía y los problemas de la traducción. Y por ello pues vamos a empezar hablando de qué es la ironía. La ironía es un recurso habitual empleado sobre todo en la literatura que suele ocurrir en un momento sociohistórico determinado y es percibido de forma distinta en cada cultura. Y según el receptor, pues también se podrá entender de una manera o de otra. Por esto, su traslación sugiere un problema a la hora de traducir estas construcciones irónicas. Se debe tener conocimientos elevados de ambas culturas para poder traducir de manera correcta la ironía dentro de un texto. Por esa razón, la expectación es que la traducción de la ironía, igual que por ejemplo la de metáforas, sea casi imposible porque depende mucho de la variación cultural. Además de la cultura, la ironía verbal también está condicionada por grupos o individuos y en consecuencia opone resistencia a la traducción. El traductor debe velar sobre todo por la legibilidad del texto traducido, procurando que suene como un texto original, es decir, que no se note que sea una traducción de un texto, sino que se haya escrito en la misma lengua. Así debe emplear el debido léxico y la debida sintaxis para que parezca de la propia lengua. La mayor posibilidad de lograr una traducción adecuada se presenta cuando la lengua fuente y la lengua meta tienen cumplen las mismas condiciones a la hora de que se presente una ironía en el lenguaje. Y las condiciones serían las siguientes. La primera sería que compartan un conocimiento cultural. La segunda, que usen recursos lingüísticos y estilísticos similares para crear la ironía. La tercera sería usar la ironía con el mismo objetivo en ambas lenguas. El traductor tiene que saber cómo funciona la ironía tanto en la cultura fuente como en la cultura meta y su traducción debe estar fundamentada en este conocimiento. Los recursos estilísticos y lingüísticos deberán servir para ello. La clave para la traducción sería suplir la brecha cultural entre el público origen y meta, aprovechando nuestro conocimiento acerca de ambas culturas. Tanto de eso como de las connotaciones socioculturales que pueden tener cierta clase de humor, trascendiendo a ser parte intrínseca de una sociedad y no pudiendo explicarse plenamente la misma sin tener en cuenta el primero. El ejemplo más obvio sería el que encontramos en la sociedad británica y que conocemos como el humor británico, que sería mediante un estilo a menudo desconcertante, sobre todo para gente que no es británica y que no es su lengua materna, ya que no sabemos si la persona que dice este humor, esta clase de humor, lo dice en serio o lo está diciendo de broma. Un buen uso de la autocrítica y un sarcasmo sutil es conseguir no tomarse a uno mismo demasiado en serio, siendo un recurso usual resaltar nuestros propios fallos mediante situaciones incómodas o nuestra torpeza. Así parecemos más accesibles y cercanos y conseguimos que la persona que nos esté escuchando empatice con nosotros. Según McCollum, hay 3 elementos clave dentro del humor. El primero sería la intención del personaje, la técnica que emplea y el efecto que su acción humorística tiene en la obra en cuestión. Por lo que simplemente trasladar el chiste en cuestión sería algo deficiente porque a lo mejor en la lengua meta no tendría el mismo sentido y por ello tendríamos que cuidar la forma en la que se hace. Aquí radica el principal problema con el citado ejemplo del humor británico, que es estructural y parte de la cultura local. No depende tanto de si el chiste en sí puede hacerse manteniendo la gracia, sino que basa su conexión con el receptor en la forma misma en que éste se relaciona y enmarca dentro de su propia sociedad. En el caso de este ejemplo del humor británico, con su propio contexto de poscolonialismo, cambio de roles socioeconómicos en el mundo industrial moderno y redefinición del concepto de clase, todo ello
resulta difícil de interiorizar y por tanto hacer suyo para el receptor de lengua meta. A continuación procederíamos a hablar un poco de los problemas que presenta la traducción y ya sea trabajando en documentos técnicos, traducciones jurados o incluso la traducción literaria, el traductor se enfrenta a varios tipos de problemas que veremos a continuación. El primer problema sería el problema léxico-semántico, que sería pues simplemente aquellos que pueden resolverse consultando diccionarios, glosarios, bancos terminológicos e incluso a expertos. Estos problemas abarcan las alternancias terminológicas, los neologismos, las lagunas semánticas, la sinonimia y la antonimia, que afectan sobre todo a unidades polisémicas, y también la contigüidad semántica, que es un procedimiento de coherencia que funciona recurriendo a rasgos semánticos comunes entre dos o varios térmicos. Y también haría referencia a las redes léxicas. Después el segundo problema de traducción serían los problemas gramaticales, que corresponden por ejemplo a las cuestiones de temporalidad o aspectualidad, pronombres, explicitación o no del pronombre sujeto, entre otros ejemplos. Esto se debe a que la principal diferencia entre las lenguas es sobre todo su gramática, que nunca es igual, no hay dos lenguas que sean iguales gramaticalmente, y por lo tanto esto nos lleva a problemas de equivalencia a la hora de traducir. Después a continuación tendríamos los problemas sintácticos que pueden provenir de paralelismos sintácticos de las voces pasivas, que por ejemplo en inglés son muy comunes y en español no son nada comunes, la focalización o incluso las figuras retóricas de construcción, tales como el hiperbatón, que nos desordenan la estructura sintáctica de la construcción. El cuarto serían los problemas retóricos. Los problemas retóricos están relacionados sobre todo con la identificación y creación de figuras de pensamiento, como las comparaciones, las metáforas, las metonimias, etc. Esto es un gran problema a la hora de traducir, ya que en la mayoría de los casos la opción de traducir literalmente de una lengua a otra no es viable. Por lo tanto, la solución única sería buscar figuras retóricas equivalentes en la lengua a la que queremos traducir el texto origen. El quinto problema serían los problemas pragmáticos, que los podemos ver, por ejemplo, en la traducción del pronombre tú y usted, que por ejemplo en inglés solo existe una palabra para designar ambos y en español tenemos dos. También frases idiomáticas, locuciones, refranes, ironía, humor, sarcasmo, entre otros muchos problemas. Estas dificultades pueden incluir otros desafíos, como por ejemplo en las traducciones del marketing del inglés al francés, la traducción del pronombre you, el traductor tiene que definir si va a usar el pronombre tú o usted dependiendo de cuál convenga utilizar en dicho contexto. El sexto problema serían los problemas culturales, que son aquellos que surgen de la diferencia entre referencias culturales, tanto nombres de alimentos como fiestas o connotaciones culturales en general. Para adaptar este contenido, el traductor emplea la localización. Un ejemplo muy claro serían las fechas. Si el texto está en inglés y lo queremos traducir al español, veremos que, por ejemplo, en inglés utilizaríamos primero el mes, después el día y después el año. Y en español utilizaríamos primero el día, después el mes y después el año, como podríamos ver en el ejemplo, June 20th, 2060. Y en español pues sería 20 de junio de 2016. A continuación hablaremos de la traducción de antropónimos, que serían pues nombres con una mera función designativa, pero que semánticamente funcionan como referenciales y vocativos. La importancia de los nombres bíblicos también hay nombres con significados, y con el tiempo algunas culturas tienen nombres que pasan a ser pues comunes debido a su uso y que se utilizan en refranes y frases hechas. Esto supone un problema, ya que al carecer de significado propio hay que encontrar un equivalente.
También hay nombres que etimológicamente se asocian a una clase determinada. Pese a no tener sentido, pueden tener connotaciones, buenas o malas, y durante muchos siglos se ha intentado traducir o adaptar la fonética particular de cada nombre a la cultura occidental. Por eso muchos nombres de la antigüedad son distintos y casi reconocibles en diferentes lenguas. Lo usual era utilizar un equivalente y, si no era posible, adaptar la terminación. Actualmente prevalece la opinión de conservar los nombres sin variación alguna. Según John Lyons, la traducción de nombres personales es más compleja, ya que de existir un equivalente en la lengua meta no siempre es adecuado utilizarlo. A un inglés que, por ejemplo, se llame James, por mucho que los franceses quieran traducirlo y llamarle Jacques, no sería correcto, porque si le llamaran Jacques, se perdería el carácter británico de su nombre, ya que forma parte de él. Sin embargo, han habido etapas donde se han traducido los nombres de pilas, sobre todo en el doblaje de películas, pero a su vez no se traducen todos, lo cual hace que pierda credibilidad en el texto traducido. Aún se podría ver esta parte práctica en Hispanoamérica. Actualmente, en las lenguas eslavas prevalece la adaptación gramatical y fonética de los nombres propios. Sin embargo, los nombres de reyes nunca se traducen, pero los de primeros ministros o presidentes sí que se traducen, y esto se debe a la tradición que venimos arrastrando desde la época medieval. Existe también otro problema, que sería la traducción de nombres con connotación especial, ya sea humorística o sociológica, y no se podría pasar por alto. Por tanto, una recomendación sería una nota a pie de página explicando la relación que se establece con ese nombre. Entonces, si se traducen estos nombres, se perdería su significado en el contexto, por lo que habría que incluir notas a pie de página con la interpretación de estos nombres. También el problema con nombres históricos que ha trascendido y ahora forma parte de una cultura. Por ejemplo, en inglés, el cuento de Navidad de Charles Dickens, Scrooge, que ha pasado a ser un adjetivo al final, y aquí pues veríamos un ejemplo de los antropónimos. Por tanto, se recomienda buscar un equivalente o explicarlo a pie de página, ya que si no lo hacemos pues podría llevar a confusión, o a lo mejor el receptor del texto no lo entendería del todo bien. Algunos problemas que presenta la traducción de los antropónimos en la literatura serían los siguientes. El primero sería que el autor puede encontrarse con un nombre que cree conveniente no traducir, pero hay algunos que por el contexto de la obra deberían traducirse, por lo que si no se traduce debería de explicarse en alguna nota. El segundo problema sería encontrarse con nombres con significado en otras lenguas, como en los cuentos de Poe. El traductor podría dejar de traducir los nombres extranjeros reconocibles y traducir aquellos que sean de muy difícil comprensión. Otro problema serían los juegos de palabras o pums, que son muy difíciles de traducir y mantener el significado que tiene la lengua origen, así que el traductor estaría obligado a igualar el juego de palabras, aunque resulte menos ingenioso que en la lengua origen. También la traducción de títulos con nombres, ya que el autor le da nombre a la obra, entonces el título en sí como que daría una pista sobre los personajes, y sería una cuestión importante traducir el título. El octavo problema sería la traducción de frases hechas y refranes. Esto supone un gran problema porque va muy ligado a la cultura y como es un conjunto, a veces no existen equivalentes y la traducción literal podría romper totalmente el significado. Por tanto, estas expresiones pertenecen a un pueblo y con él se ve su modo de ver la vida, y con la traducción se pierde algo de la esencia en el trayecto. El habla popular tiene muchísimos antropónimos originarios en la cultura de esa lengua y se pierden con la traducción, o al menos se suelen perder con la traducción. A veces podemos encontrar equivalentes en la lengua que también contienen un antropónimo. Otro problema con estas expresiones es la rima, pues al traducirlas generalmente se pierde al no haber un equivalente que se parezca a la palabra en la lengua origen.
Ahora pasaríamos a otro punto, que serían las soluciones para traducir tanto la ironía como el humor. Y bueno, como sabemos, la ironía es una figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, empleando un tono, una gesticulación, unas palabras que insinúan la interpretación que debe hacerse, entre otras cosas. Al ser así, entran en juego otros factores distintos al grado de dominio del idioma. El más importante es tener un dominio elevado de la cultura meta para poder comprender bien la ironía. La autora Caterina Barbe, en su obra Irony in Context, aborda la cuestión de traductibilidad y propone criterios para poder medir el grado de traductibilidad de ciertos casos, como en el caso del humor y la ironía. Algunos criterios son la semejanza entre la lengua meta y la lengua fuente, es decir, si son del mismo tipo. El contacto cultural entre las dos lenguas, la evolución y el desarrollo cultural, entre otros. La ironía es divisible en dos partes, el sentido literal que corresponde a lo que se dice y el sentido latente que corresponde a lo que se quiere decir. Esta segunda parte es la que contiene mayor dificultad a la hora de traducir, dado que primero no hay seguridad de que el traductor se percate de la ironía y segundo, la ironía no siempre se dejará transmitir de la misma forma a la lengua meta. Algunas estrategias propuestas por la autora pues serían reproducir la misma ironía, sustituir la imagen de la lengua fuente por una imagen apropiada de la lengua meta, añadir una señal para indicar la ironía como una partícula de modo, añadir una descripción o conservar la peculiaridad de la lengua fuente como conveniencias de escritura. Lo único claro en cuanto a la traducción de la ironía pues sería que la omisión de ella nunca es una opción, porque la ironía debe repercutir en el idioma meta y si no se puede malinterpretar o se puede perder el mensaje. Según el estudio de Barbe, que ya lo hemos citado anteriormente, la mayor posibilidad de lograr una traducción adecuada se presenta cuando ambas lenguas cumplen unas ciertas condiciones, que serían 3. Y la primera sería compartir un conocimiento cultural, la segunda sería usar recursos lingüísticos y estilísticos similares para crear la ironía y usar la ironía con el mismo objetivo en ambas lenguas. Y pues también se han propuesto algunas estrategias para la traducción de la ironía que corresponderían, pues que la primera estrategia sería que la ironía del texto origen se convierte en ironía en el texto meta con traducciones literales. La segunda sería que la ironía del texto origen se convierte en la ironía en el texto meta con la traducción de un efecto equivalente. La tercera sería que la ironía en el texto origen se convierte en ironía en el texto meta por medios diferentes a los utilizados en el texto origen. El cuarto sería que la ironía del texto origen es realzada en el texto meta con alguna palabra o expresión. La quinta sería la insinuación de la ironía en el texto origen, que sería un poco más restringida y se volvería más explícita en el texto meta. O por ejemplo, la ironía del texto origen es sustituida por un sinónimo sin dos interpretaciones posibles en el texto meta, entre otras muchas estrategias. Ahora pasaríamos a hablar de algunos ejemplos un poco más concretos de la ironía y el humor. Los casos más típicos que se ven en la ironía pues sería, por ejemplo, decir que Harry es un genio cuando en realidad nos referimos a que Harry no es un genio. Por lo tanto, el lector tiene que diferenciar entre la superficie y el significado implícito figurado. Después, pues otro ejemplo sería el de Beautiful weather, isn't it? Que significaría pues qué buen tiempo hace, ¿no? Cuando se lo dice una persona a un cartero que se presenta empapado bajo la lluvia. Como vemos, esto sería un claro ejemplo de ironía. Después el siguiente correspondería con What's a Boring Movie, que significa que película más aburrida, como insinuando a la persona que va contigo pues que quieres irte de la película y no acabar de verla. Después otro ejemplo, que ya sería el último de estos ejemplos más comunes, sería el de That house needs a touch of paint,
refiriéndose no solo a que la casa necesita un poco de pintura o una mano de pintura, sino que requiere mucho trabajo. En términos más específicos, una relación de diferencia se da cuando el significado de la oración contiene una referencia opuesta, negativa o contradictoria con lo que en verdad se quiere comunicar, con el significado implícito, sería esto. En el caso de Harry's a Genius, citado anteriormente, lo ejemplifica desde que el significado pretendido es que él no es un genio, o es lo opuesto a uno, o sea, a un genio. Por otro lado, la relación de literariedad es más difícil de detectar, puesto que la inconsistencia no se identifica en un punto específico de la oración, sino a nivel de significado implícito. Para el caso de la literariedad, el significado de la oración y del hablante parecen ser el mismo, pero la verdad se expresa en formas que se alejan de lo literal. Barbe lo ejemplifica con el siguiente caso, que sería una amiga le pregunta a otra qué tal fue la cita a ciegas, y la amiga le responde que llevaba unos zapatos muy bonitos, el chico. En este caso, Sandra no querría comunicar que llevaba unos zapatos bonitos, que también puede ser, sino que quería dar a entender que su cita pues no fue como esperaba o no fue bien. Otros ejemplos de la traducción de la ironía y el humor pues serían los siguientes. The emphasis was helped by the speaker's hair, which bristled on the skirts of his bald hat, a plantation of firs to keep the wine from its shining surface, all covered by knobs, like the crust of a plum pie, as if the head had scarcely warehouse room for the hard facts stored inside. Contribuía a aumentar, esta sería la traducción, contribuía a aumentar el énfasis, el cabello erizado en los bordes de la ancha calva, como bosque de los abetos que resguardase el viento, en su brillante superficie, llena de verrugas parecidas a la costra de una tarta de ciruelas, que daban la impresión de que las realidades almacenadas en su interior no tenían cabida suficiente. Aquí, como vemos, se conserva la ironía, las metáforas empleadas en el texto, origen, las cuales resaltamos en los enunciados del texto meta. Al comparar la cabeza de Gangrene con una tarta de ciruelas en las que el relleno no tenía cabida suficiente, se conserva la opinión sobre la excesiva influencia de los principios de Gangrene, los cuales son objeto de crítica del narrador durante la obra. El siguiente ejemplo sería en inglés: with the rule of a pair of scales and the multiplication table always in his pocket, sir, ready to weigh and measure any parcel of human nature and tell you exactly what it comes to. Se traduciría como un señor con la regla, la balanza y la tabla de multiplicar, siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para decirnos con exactitud a cuánto equivale. En este ejemplo también se conservaría la ironía, al expresar que el personaje siempre tendría en su bolsillo la tabla de multiplicar y la regla para medir en todo momento la naturaleza humana. Se conservaría tanto la exageración como la opinión del narrador. El siguiente ejemplo también sería en inglés. He seemed a galvanizing apparatus to charge with a grim mechanical substitute for the tender young immigrations that were to be stormed away. Se traduciría como daba la impresión también de un aparato galvanizador cargado con un horrendo sustituto mecánico del que había que proveer las tierras, imaginaciones juveniles que iban a ser aniquilados. Aquí, como vemos, también se conservaría la ironía, se conserva la imagen de Gangrene como un aparato listo para suministrar electricidad en las mentes infantiles, del mismo modo que Frankenstein fue provisto de vida artificial. Es una figura que habla de carácter poco natural, que veía en los principios filosóficos y dominaba las dinámicas educativas de la época. Estos ejemplos contribuirían para que las personas que vean este trabajo entendieran mejor cómo se puede y cómo no traducir la ironía, y espero que lo hayan entendido bien y que les haya gustado el vídeo.